democracia, seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho 42 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al internacionalista diplomático de carrera, más de 5 décadas, ex canciller ecuatoriano, doctor Luis Gallegos. Lo invitamos para analizar este fallo de la semana anterior de la Corte Internacional de Justicia, que rechazó las medidas solicitadas por México contra el Ecuador tras el arresto de Jorge Glass, que por cierto es la primera parte recién. El tema de fondo no sabemos en qué tiempo lo hará. ¿Qué significado tiene este primer pronunciamiento frente al pedido de México, doctor Luis Gallegos? Muy buen día. Miguel, muy buenos días. Muchos saludos a ti, al equipo y a la radioaudiencia y teleaudiencia de Radio Democracia. Un honor estar con ustedes. Efectivamente, el día 23 de mayo, o sea, el jueves pasado, la Corte Internacional de Justicia emitió una orden en la cual, cito, dice, encuentra que las circunstancias como han sido presentadas no ameritan el ejercicio de sus poderes de acuerdo al artículo 41 del Estatuto para medidas provisionales. Como tú decías bien, México, al enjuiciar al Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por la intromisión en la Embajada de México en Quito, llevó este tema a varios foros, entre ellos llevó a la Corte Internacional de Justicia. En el petitorio mexicano existe cuatro medidas provisionales que fundamentalmente son medidas cautelares que México pedía que la Corte ordene al Ecuador, entre ellas la protección de la embajada y de la residencia que son propiedad del gobierno mexicano en el Ecuador, en Quito, y el segundo me parece que era el que las pertenencias de los funcionarios que ejercían las funciones diplomáticas en Quito se les permita que puedan sacarlas del Ecuador, ya que ellos habían sido retirados al romper relaciones diplomáticas por parte de México. La Corte Internacional de Justicia consideró estas presentaciones de medidas cautelares. México las presentó sus argumentos el 30 de abril. El Ecuador también presentó sus argumentos indicando que no eran necesarias medidas provisionales el primero de mayo. Este 23 de mayo la Corte ordena que no hayan medidas provisionales porque no justifica en estas circunstancias. También quiero ser muy preciso en esto porque en la conclusión, en la página 10 de la conclusión de la orden emitida por la Corte sí se refiere a tres temas que a mí me parecen muy importantes para el equipo legal ecuatoriano. Uno, que la Corte sustancia el que es de importancia fundamental el principio de inviolabilidad contenido en la Convención de Derecho Diplomático de Viena, y habla de la institución diplomática como indispensable para llevar a cabo las relaciones de interés mutuo y que deben ser defendidas y que deben ser respetadas. La Corte al final sostiene que estas decisiones respecto a las medidas cautelares no tendrán ninguna incidencia en el trato del tema sustantivo, el tema de los juicios que tanto México como el Ecuador han instaurado y que serán tratados en el futuro. Se calcula que serán presentadas las memorias dicho de otra manera, los argumentos de la parte ecuatoriana y de la parte mexicana sobre el tema sustantivo serán presentados seguramente a finales de año o principios del próximo año ante la Corte. Otro tema que quiero destacar aquí es que estas medidas cautelares, el no haber concedido las medidas cautelares a México,
fue hecho por unanimidad de los 15 miembros de la Corte, entre uno de ellos un miembro mexicano, que es el doctor Gómez Robledo. Por lo tanto, hubo unanimidad al proceder a no conceder esto. Creo que es muy importante el que sigamos este caso con mucha atención. Para mí es una derrota del equipo legal mexicano. Es la segunda, como yo he sostenido en ocasiones anteriores en tu prestigiosa radio. Yo creo que el pretender expulsar al Ecuador de Naciones Unidas, como México adujo al inicio de este proceso, y que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, tuvo que salir a explicar a México que era improcedente el pedido ante la Corte, porque para que haya una expulsión de un Estado de Naciones Unidas, tiene que ser hecho por la Asamblea General en votación de la mayoría de sus miembros, con una recomendación explícita de la reiterada violación por parte de un Estado hecha por el Consejo de Seguridad. Por lo tanto, yo creo que esta es la segunda derrota del equipo mexicano, porque el Ecuador aducía con su equipo legal, dirigido por el agente del Ecuador ante la Corte, que es el embajador Andrés Terán, que no era necesaria a la aplicación de medidas por parte de la Corte, ya que el Ecuador en buena fe ya las había ofrecido con anterioridad. Doctor Gallegos, sin embargo, de este fallo ya salió en una mañanera el demagogo, porque es un demagogo el presidente de México que está en campaña electoral, a decir que México insistirá en la sanción al Ecuador e incluso la salida del Ecuador de las Naciones Unidas. Lo que está vendiendo son, como usted bien nos cita, los pronunciamientos del propio secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que descartó eso, pero él insiste, él quiere vender al mundo esto. Yo, en alguna de las entrevistas anteriores, mi querido Miguel, nosotros hablamos en uno de tus programas del hecho de que el Ecuador necesita, aparte de una estrategia legal en la Corte que está muy bien llevada por el equipo legal ecuatoriano, una estrategia diplomático-política ante los países. Obviamente este tema también va a ser tratado por la Asamblea General seguramente en octubre o noviembre de este año. Hay una resolución respecto a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y de los agentes diplomáticos, de los diplomáticos en ejercicio de sus funciones. Pero en el caso específico que conversamos tú y yo, recordábamos la estrategia utilizada por el Ecuador cuando tuvo el problema con el Perú y que se montó una estrategia comunicacional internacional. Sí, a mí me preocupa que este tema, México siempre lleve un ataque contra el Ecuador. El Ecuador ya ha explicado, pero no lo ha hecho con el énfasis necesario alrededor del mundo de los motivos que llevaron al Ecuador para tomar esas decisiones. Yo creo que es también necesario tener una estrategia comunicacional internacional que no solamente se limite a las actuales de sus embajadas, sino que sea y que incida en los medios internacionales que de todas maneras tienen un alcance y son observados y leídos alrededor del mundo. Claro, lo que dice el doctor Luis Gallegos, efectivamente, que hablamos en ocasión anterior, el Ecuador en el 95 emprendió con misiones mandó al mundo, no solo la diplomacia que hace su tarea, sino misiones para convencer del conflicto territorial entonces Ecuador-Perú. En este caso se sigue vendiendo mentiras, por ejemplo, que se vuelva a dar salvoconducto, dice López Obrador, y se vuelva al estado anterior de asilo diplomático, que se respete el asilo diplomático. Pero ahí volvemos, ¿acaso no se viola las convenciones dar asilo diplomático a un personaje que tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas por la justicia ecuatoriana y otros procesos con prisión preventiva? Bueno, yo creo que esa es una argumentación que es propia de la posición mexicana. Pues la posición mexicana ha dicho con anterioridad, inclusive el secretario general de la OEA lo dijo en la reunión que hubo en la OEA donde
donde se tomó la decisión de condenar enérgicamente al Ecuador y se mencionó el respeto a la Convención de Asilo y a la Convención Diplomática, que las cosas regresen a su estado original. Yo veo poco probable que eso ocurra. En realidad, el problema es ese. Justamente el problema que se va a debatir en la Corte Internacional de Justicia y que el Ecuador ha hecho bien en hacer una contrademanda es justamente el uso de sedes diplomáticas que tengan que sean utilizables para propósitos ajenos a la Convención. Ahora, también hemos sostenido, algunos analistas ecuatorianos, la necesidad de reformular, de renegociar, de buscar la reforma de las convenciones de derecho diplomático de Viena y de la Convención de Asilo, porque son anacrónicas de la época actual. Estas fueron diseñadas para fenómenos que teníamos cuando había dictaduras militares en América Latina y el asilo fundamentalmente era un asilo político o diplomático. Yo creo que es importante que la diplomacia ecuatoriana también asuma esas responsabilidades de llevar la problemática al concierto internacional para buscar una reforma estructural de lo que son estas instituciones. No es un trabajo fácil, tampoco es un tema de días, es un tema que tomará mucha persistencia, mucha capacidad, inteligencia, profesionalismo y dedicación de la diplomacia ecuatoriana. Eso implicaría al mediano plazo, doctor Gallegos, que se introduzcan estas reformas. Por ejemplo, efectivamente, como usted cita, otra fue la realidad del siglo pasado, por los perseguidos por las dictaduras oprobiosas como las del Cono Sur, pero ahora no se pudiera a futuro poner que no habrá asilo diplomático para los sentenciados, para los condenados en un país, respetando a la justicia de esos países. Bueno, eso es justamente lo que dice la Convención de Asilo, ¿no? Que la delincuencia común, delito común no es sujeto de asilo. Yo creo que hay que ser más específicos. Y espero que estas interpretaciones de la Corte Internacional de Justicia así se pronuncien. Pero para ello se requiere, para que se pronuncie una Corte, no lo hace de motu propio, sino bajo argumentos sustentados por parte de los litigantes. Y eso es importante, porque lo que decida la Corte va a establecer precedente y va a establecer los precedentes legales para futuras actuaciones. Estamos tratando un tema delicado, no es un tema que los países lo tomen ligeramente. Mira que la Corte cita en su argumentación el caso de la invasión por parte de estudiantes iraníes a la Embajada de Estados Unidos en 1979, como antecedente al tema que estamos hablando. Por lo tanto, es muy importante que sepamos que las embajadas y los agentes diplomáticos tienen inmunidad para el ejercicio de sus funciones y que la gran mayoría, si no es por unanimidad y absoluta defensa de sus intereses, los países defenderán la inviolabilidad de sus embajadas y de sus agentes diplomáticos. En eso no nos equivoquemos. En realidad es un tema que va a ser considerado con mucho detenimiento por estos 15 jueces que tienen, para mi parecer, una autonomía enorme, como ha comprobado el mismo juez mexicano. Yo creo que es indispensable que el Ecuador en este tema actúe como Estado en el manejo de este asunto, toda vez que no es el gobierno del Ecuador solamente el que esté enjuiciado ante la Corte, es el Estado ecuatoriano. Doctor Luis Gallegos, en el tema de fondo, si bien no hay plazo para la Corte, ¿algún estimativo de lo que pudiera suceder? Que finalmente hemos escuchado a voces reconocidas como la suya, allí por la acción del Ecuador pudiera ser cuestionado en el fallo final por la Corte, pero también a México por dar asilo a un condenado por delitos comunes. ¿Pudiera ser salomónico una salida así? Bueno, yo creo que es importante que las
las partes litigantes al presentar sus casos. Obviamente la Corte va a considerar esas argumentaciones. El hecho es que la Corte tiene una capacidad de decisión muy importante. El tiempo estimado, como tú preguntabas, puede ser la presentación de memorias a finales de este año o principios del próximo año. La decisión de la Corte vendrán con alegatos que aumenten a esas memorias, pero fundamentalmente estamos hablando no en términos de semanas, sino en términos de años. Y yo sí creo que el Ecuador debe tener muy claro que requiere la capacidad y los recursos humanos y financieros para llevar a cabo un juicio de este tipo. Hay que ser pragmáticos en este tema. Esto no se decide si uno se aleja del asunto. Estamos en un periodo electoral en México, las elecciones en México son la próxima semana, las elecciones en el Ecuador son el próximo año, estamos en procesos electorales donde hay indudablemente muchos elementos emotivos. Veremos si el nuevo gobierno de México cambia en algo la posición que ha tenido el gobierno de López Obrador, porque fundamentalmente las intervenciones de López Obrador fueron las que llevaron a cabo la intromisión en asuntos internos del Ecuador, cuando no debía haberse pronunciado, como no debe pronunciarse ningún jefe de Estado respecto a asuntos internos de otros. Ese es uno de los principios también cardenales del derecho internacional. Y si hemos de respetar todos los principios, pues debe partir por ese respeto que el señor López Obrador debía haber tenido con el Ecuador y las sensibilidades que los casos como estos tienen en la política interna. Claro, las declaraciones del presidente mexicano demuestran una injerencia política. ¿Por qué la ha continuado? Sigue cuestionando al gobierno ecuatoriano por las políticas internas, lo cual demuestra su afán político y su sesgo ideológico al abogar por quienes, en el caso ecuatoriano, tienen sentencias condenatorias por delitos comunes. No, y lo ha hecho lo hizo con el Perú, y lo ha hecho con Bolivia, y lo ha hecho con otro. O sea, esto no solo se limita al Ecuador, es una práctica del gobierno del señor López Obrador, que espero que México no continúe. Porque el problema es que cuando un gobierno se siente que tiene la capacidad para incursionar en asuntos internos de otros países, no tiene límites, ha cruzado las líneas rojas ya de manera explícita. Por lo tanto, yo creo que las relaciones internacionales se deben sustentar en principios de la buena fe, en el principio del respeto mutuo y el respeto a la soberanía de los países. Claro, con Bolivia en el 2019 sí logró al enviar el avión y sacar en un periplo con incidentes cuando fue a Paraguay, y lo logró sacar a Evo Morales. Pero en el caso del Ecuador no lo ha podido, tampoco pudo en el Perú con Pedro Castillo, que estuvo a punto de llegar a la misión diplomática, pero no lo logró. Es decir, esa intención está latente del señor López Obrador. Sí, yo creo que reitero lo que acabo de decir. Yo no creo que es procedente que ningún Estado haga acciones de injerencia y obviamente deteriore la relación entre dos pueblos, porque los gobiernos son transitorios, pero los Estados son permanentes. Y en eso tenemos que tener en consideración que estamos inmersos en un mundo de una polarización muy grave, muy grande en términos que nos puede afectar a todos. Lo que está ocurriendo en dimensiones globales con las rivalidades geopolíticas entre las grandes potencias, entre la guerra en Ucrania, el problema de Gaza, los problemas que tiene que enfrentar el mundo, como el cambio climático, el envejecimiento de su población, los problemas que tenemos de alimentación, los problemas que tiene la humanidad entera. Tenemos que buscar soluciones de consenso entre todos los países, buscando acuerdos internacionales que permitan que haya consensos. El que haya en este tipo de acciones de adversarios ideológico-políticos inmersos en política exterior, lo único que causan es daño a las relaciones. Es decir, el Ecuador deberá seguir, mientras espera el análisis y el dictamen final de la Corte Internacional de Justicia, seguir con la sólida defensa que han demostrado
ante la Corte de la delegación ecuatoriana, pero también paralelamente lo que usted ha insistido, una campaña informativa para convencer con los hechos. Ecuador no se está inventando, convencer con los hechos ocurridos en el Ecuador. Yo creo que eso es fundamental. Una estrategia diplomático-política va acompañado en el mundo moderno de las redes, de las redes sociales, de los medios internacionales, de una estrategia de comunicación. Se lo hace a lo interno de los países, se lo tiene que hacer a lo externo. ¿Y en eso usted ve una debilidad? Yo creo que es necesario que haya mayor énfasis en la parte de comunicación, porque a la velocidad con que fluye la información en estos momentos, con redes sociales de la velocidad de TikTok y X y Facebook y los demás, la noticia de la fracción de segundo pasado ya no es noticia. Entonces hay que tener consistencia en este tema, porque la inmediatez de la información existente hoy en día gira rápidamente y hay que tener consistencia y en una estrategia que sea diplomático-política, en los términos de incidencia en los países, en los organismos multilaterales, y tiene que haber también un acompañamiento de comunicación a la gestión diplomático-política y gubernamental por parte del gobierno, por parte de este gobierno y en el futuro. Claro, porque las mentiras repetidas muchas veces quieren transformar en verdades, pero lastimosamente no son verdades, sino mentiras repetidas periódicamente, como se ha acostumbrado a hacer en el exterior. Bueno, yo creo que el problema es que estamos viviendo una era de polarización. O sea, no es solamente en el Ecuador, donde hay una polarización política radical entre ciertos grupos. Esto ocurre en Estados Unidos, en la campaña electoral que estamos asistiendo a nivel internacional entre el señor Trump y el presidente Biden. La polarización en Europa, la polarización en Asia. Entonces estamos asistiendo a un momento político en el entorno internacional que es fundamentalmente de rivalidad y de confrontación. Yo creo que es importante superar esas polarizaciones que se basan en conceptos ideológicos de política interna, y es una internacionalización de una variable interna de política. Se tiene que tener en claro que es indispensable para la solución de los grandes problemas que aquejan a la humanidad y a los grandes problemas que aquejan a las naciones, el tener concertación y acuerdos, antes que confrontaciones y rivalidades que polaricen. Bien, muchas gracias. Como siempre, dialogar con el ex canciller ecuatoriano internacionalista reconocido, el doctor Luis Gallegos. Muy amable, Luis. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buen día. Un gusto. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia y Mi Democracia TV. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Bonjour y Queso Kiosco te llevan al concierto EXA 2024. Solo debes juntar 30 etiquetas de Bonjour más 30 etiquetas de queso kiosco mozzarella personal